El sobre se deslizó sobre la mesa del restaurante con un suave susurro que de alguna manera resonó más fuerte que la celebración que nos rodeaba. Los dedos perfectamente manicurados de mamá lo empujaron hacia mí. Su sonrisa se estiró lo suficiente como para agrietar su reciente retoque de Botox, mientras mi hermana Carla sostenía su móvil en alto, grabando cada segundo. «Esto es de parte de todos nosotras», cariño, anunció mamá, lo suficientemente alto como para que las mesas cercanas, llenas de gente bien del barrio de Salamanca, lo oyeran. «Para tu graduación». El sobre de color crema se sentía pesado en mis manos. Papel berjurado caro que gritaba importancia. Debería haberlo sabido. Después de 27 años siendo Alba Montero, la decepción de la familia, debería haber reconocido una encerrona cuando venía envuelta para regalo y servida con mi cena de graduación. Me llamo Alba. Tengo 27 años y acabo de terminar mi MBA en el Instituto de Empresa hace 2 horas. El mismo máster que mis padres dijeron que era una pérdida de tiempo y dinero porque debería haber estudiado Derecho y opositar a notarías como Carla. Antes de continuar, si os está gustando esta historia, por favor dadle al botón de me gusta y decidme en los comentarios desde dónde me veis y qué hora es allí. Gracias. La carta en el interior no era una tarjeta de felicitación. Eran 3 páginas de documentación legal, y el encabezado hizo que mi corazón diera un vuelco, no por dolor, sino por una oscura diversión. Notificación de desheredación familiar. Se leía como algo sacado de una novela de Galdós, excepto que estaba escrito en Times New Roman y notariado por el prestigioso bufete de Carla. Papá se aclaró la garganta, ese mismo sonido teatral que hacía antes de sus discursos en el club de campo, listo para explicar por qué cortarme el grifo completamente era, en realidad, un acto de amor. El restaurante estaba lleno de otras celebraciones de graduación, familias abrazándose y brindando con cava, mientras la mía documentaba mi exilio para su entretenimiento. Siempre había sido la oveja negra, ya veis. No porque consumiera drogas, suspendiera o saliera con gente cuestionable. No, mi crimen era peor en el universo de la familia Montero. Me negaba a ser moldeada. Mientras Carla se deslizaba por la carrera de Derecho en ICADE, se casaba con el hijo de un diputado y se compraba un chalet en La Moraleja con columnas que parecían una miniatura del Palacio de la Moncloa, yo tuve la audacia de estudiar administración de empresas y hablar de startups. Papá era dueño de una empresa de manufacturas que llevaba 5 años perdiendo dinero a espuertas. Pero, de alguna manera, mis sueños de emprendimiento eran los poco realistas. El chiste era tan bueno que casi me río allí mismo, pero seguí leyendo. La carta lo detallaba todo. Eliminación del testamento, cancelación de mi seguro privado de sanitas con efecto inmediato, expulsión del fideicomiso familiar e incluso una solicitud formal para cambiar mis apellidos. Habían pensado en todo. Estas personas que me dieron la vida ahora me entregaban papeles para probar que estaba muerta para ellos. La razón enterrada en el párrafo 2 era hermosa en su mezquindad. Incapacidad para contribuir al legado familiar y persecución de esfuerzos poco realistas a pesar de la reiterada orientación. Traducción. No quise trabajar gratis en la empresa en quiebra de papá ni casarme con Borja, el aburrido visitador médico que mamá insistía en invitar a cenar. Carla acercó el zoom de su cámara, probablemente esperando captar lágrimas. Había estado planeando esto, me di cuenta. Reconociendo su cara detengo una exclusiva, la misma que puso cuando expuso mi diario a toda la familia en la cena de Nochebuena hace 15 años. Algunas personas nunca superan su fase de chica mala del colegio. Simplemente consiguen títulos de abogacía y lo llaman justicia. Papá estaba calentando motores, su voz retumbando por el comedor mientras me explicaba, y aparentemente a todos los que estaban al alcance del oído sobre el amor duro y la forja del carácter. Mamá asentía, aunque su frente congelada no podía expresar del todo la preocupación que intentaba simular. Otros comensales empezaban a mirar, algunos con horror, otros con esa incómoda fascinación que tiene la gente al presenciar un accidente de tráfico a cámara lenta. Lo curioso de ser desheredada públicamente es que lo aclara todo al instante. Cada cumpleaños que olvidaron, cada logro que menospreciaron, cada cumplido con segundas intenciones, envuelto en preocupación, todo cobraba sentido. Ahora yo no era su hija, era su proyecto.
Y los proyectos que no salen como se planean, se descartan. El camarero se acercó con nuestro segundo plato, echó un vistazo a la escena y dio media vuelta como si hubiera tropezado con la escena de un crimen. Hombre listo. El discurso de papá alcanzó su crescendo, algo sobre las águilas empujando a sus crías del nido, lo cual podría haber sido inspirador si las águilas realmente hicieran eso y si él no hubiera estado leyendo de unas tarjetas. Carla estaba preparada. Estaba transmitiendo en directo por Instagram. Noté su móvil inclinado para captar mi cara mientras mantenía la suya en el encuadre. Siempre la abogada documentándolo todo. El grupo de WhatsApp de la familia probablemente estaba echando humo, con comentarios en tiempo real de tíos y tías a los que habían avisado de que esto iba a pasar. Lo habían planeado durante meses. Me di cuenta al reconocer las señales. La insistencia de mamá en este restaurante específico de moda. Carla volando desde Londres a pesar de decir que estaba inundada de casos. Las metáforas ensayadas de papá que definitivamente había practicado frente al espejo de su baño. La segunda página de la carta era aún mejor, enumerando mis fracasos en viñetas como una evaluación de desempeño del infierno. Rechazo de ofertas de empleo razonables. Traducción. No quise ser la secretaria no remunerada de papá. Patrón demostrado de desafío. Traducción. Hice mi MBA en lugar de casarme con Borja. Fallo en mantener los estándares familiares. Traducción. Conducía un Seat Ibiza en lugar de un Mercedes. Carla definitivamente había escrito esto. Amaba las listas casi tanto como amaba humillarme. Su teléfono se mantenía firme, esperando el colapso, las lágrimas, las súplicas. Probablemente ya había elegido el filtro para publicar esto más tarde. Mamá finalmente habló. Su voz tenía el tono perfecto entre preocupación y condescendencia. Habló de cómo esto era realmente por mi propio bien, de cómo luchar formaría mi carácter, de cómo siempre me amarían pero no podían facilitarme las cosas más. ¿Facilitarme qué exactamente? Mi educación que me pagué yo misma con becas y trabajos, mi piso en Chamberí que alquilaba desde la universidad, el seguro médico que solo usaba para chequeos anuales. La ironía era deliciosa, considerando que Carla vivía en un chalet que papá compró y trabajaba en un bufete donde los contactos de mamá en la alta sociedad consiguieron que la contrataran, pero yo era a la que se lo daban todo hecho, aparentemente. Los otros comensales ya ni siquiera fingían no mirar. Una señora en la mesa de al lado tenía la mano sobre la boca, mirando entre nosotros como si estuviera viendo una telenovela turca. Su marido sacudía la cabeza lentamente. El signo universal de eso no está bien. Una mesa de recién graduados al otro lado de la sala se había quedado en silencio, probablemente dando gracias a su buena estrella porque sus familias eran normales. Incluso nuestro camarero estaba merodeando por la puerta de la cocina, sin duda actualizando al personal sobre el drama en la mesa 12. Hice algo entonces que pude notar que no estaba en su guión. Sonreí. No una sonrisa triste o sarcástica, sino una sonrisa genuina de alivio. Luego dije, gracias. Solo ese gracias. El Botox de mamá finalmente encontró un rival digno, mientras intentaba parecer sorprendida. Las tarjetas de papá se desparramaron mientras buscaba qué venía después. La cámara de Carla tembló ligeramente, la primera grieta en su compostura. Gracias por la claridad, les dije. Gracias por ponerlo por escrito. Gracias por hacerlo oficial. Me levanté. Doblé la carta cuidadosamente. Las pruebas siempre son útiles. Y cogí mi bolso. Carla encontró su voz primero, chillando que no podía irme así, que esto era una conversación, que estaba siendo dramática. La ironía de llamarme dramática mientras transmitía en vivo mi desheredación en un restaurante abarrotado se le escapaba por completo. Mamá intentó agarrarme la muñeca, pero retrocedí suavemente. 3 páginas de desheredación legal dejaban los límites bastante claros. Papá simplemente se quedó allí sentado, pareciendo confundido de que su metáfora del águila no hubiera resultado en mí, prometiendo entre lágrimas cambiar. Salí de ese restaurante con la cabeza alta, dejándoles con la cuenta y la audiencia. Detrás de mí, escuché el murmullo de extraños conmocionados y la voz de Carla, ahora estridente, ya no actuando, sino genuinamente nerviosa porque su momento viral no había salido como planeaba. Mi móvil vibró antes incluso de llegar a mi coche. El grupo de la familia estaba explotando, pero no miré. Mi compañera de piso, Elena, había enviado un solo mensaje.
¿Cómo de mala ha sido la cena? Le respondí, desheredada oficialmente con papeles. Su respuesta llegó al instante. Tu familia hace que los reality shows de Telecinco parezcan aburridos. El vino está listo. El secreto que había guardado durante 3 años se sentía más ligero ahora que no tenía familia ante la que ocultarlo. Mi startup, escondida bajo registros que decían Empresas Montesinos, había sido mi verdadero bebé, mientras mi familia pensaba que estaba jugando con ideitas de negocio. El nombre venía del apellido de soltera de mi abuela, Leonor Montesinos, la única Montero que alguna vez creyó en mí. Murió hace 4 años, pero no antes de llevarme aparte en lo que sería su última Navidad y susurrarme que el dinero de la familia no valía las cadenas de la familia. También había mencionado algo sobre su testamento, que ponía nerviosa a mamá, pero los abogados dijeron que no se podía hacer nada contra las cláusulas blindadas escritas por una mujer que había sobrevivido a 2 maridos y se conocía al dedillo los documentos legales. Elena sirvió Rioja mientras le contaba todo. Sus reacciones oscilaron entre jadeos, risas y ofertas para pincharles las ruedas del coche, lo cual rechacé pero agradecí. Ella había estado allí durante todo el proceso, cada vez que mamá llamaba a mis sueños monadas. Cada vez que papá me ofrecía trabajo de recepcionista como si me estuviera haciendo un favor. Cada vez que Carla publicaba su vida perfecta en Instagram con frases sobre ser bendecida con éxito. Elena sabía sobre la startup también. Me había visto programar hasta las 4 a.m., asistido a cada presentación fallida, celebrado cada pequeña victoria. Ella era la hermana que yo elegí, valía por una docena de Carlas. Mi teléfono sonó y el identificador de llamadas me hizo sonreír. Mi socio Arturo Vidal, ex ejecutivo de una gran tecnológica del IBEX 35 que se había jubilado anticipadamente y decidido mentorizar a emprendedores con hambre en lugar de jugar al golf. Tenía noticias urgentes, dijo, del tipo que requerían cava, no vino. Habíamos sido seleccionados como proveedores preferentes para un contrato de software importante, del tipo que podría transformarnos de startup a empresa legítima. El cliente estaba siendo reservado sobre su identidad, pero necesitaban nuestra solución exacta para la gestión de la cadena de suministro. Arturo estaba prácticamente riéndose como un niño, lo cual, viniendo de un hombre de 60 años que lo había visto todo en el mundo tecnológico, era preocupante o asombroso. El giro que me hizo reír hasta que Elena pensó que había perdido la cabeza. El cliente anónimo que buscaba desesperadamente nuestro software estaba en la industria manufacturera, específicamente en la industria exacta donde la empresa de papá se estaba ahogando. Se pondrían en contacto con nosotros pronto, dijo Arturo. Probablemente en unos días. Nos necesitaban más de lo que nosotros a ellos. Una posición con la que soñaba, pero que nunca esperé. El universo, al parecer, tenía sentido del humor con los tiempos. Pero la revelación que realmente me dejó helada vino de una fuente inesperada. La ex mejor amiga de mi madre, Lourdes, a quien habían cortado hace años por cuestionar las decisiones familiares. Me envió un mensaje directo por Instagram con recibos que nunca supe que existían, capturas de pantalla de hace 5 años, correos electrónicos entre mis padres sobre sabotear mi solicitud para el máster. Habían llamado a la oficina de admisiones alegando que tenía problemas de salud mental que me harían inadecuada para el programa. Solo una carta de última hora de mi tutor de la carrera había salvado mi aceptación. Habían estado intentando cortarme las alas mucho antes de la ejecución pública de esta noche. Lourdes tenía más pruebas de ellos intentando que me despidieran de mi beca, llamando a mi jefe con preocupaciones, intentos de acceder a mis cuentas bancarias para monitorizarme, e incluso un informe de un detective privado que habían contratado para encontrar trapos sucios sobre mis actividades comerciales. La broma era para ellos. El investigador no encontró nada porque yo había sido cuidadosa, manteniendo todo bajo Empresas Montesinos, pagando mis impuestos a Hacienda religiosamente y construyendo legalmente. Mi familia había gastado más dinero intentando detenerme del que jamás habían gastado apoyándome. Si todavía estáis escuchando esta historia, por favor tomad un segundo para suscribiros y darle al botón de me gusta. Vuestro apoyo me ayuda a compartir estas historias y honestamente, saber que estáis ahí escuchando significa todo. Muchas gracias.
El plan se formó por sí solo, como código escribiéndose a sí mismo, elegante, eficiente e inevitable. La empresa de papá, Manufacturas Montero, estaba perdiendo clientes, porque su sistema de cadena de suministro pertenecía a un museo. Se habían negado a modernizarse durante 20 años, y ahora estaban desesperados. Arturo confirmó lo que sospechaba. Ellos eran nuestro cliente anónimo, lo suficientemente desesperados como para pagar precios premium por una implementación inmediata. No sabían que Empresas Montesinos era mía. El papeleo estaba limpio, la web profesional pero vaga, y mi nombre no aparecía por ninguna parte. Arturo encontró todo el asunto divertidísimo, llamándolo karma corporativo y ofreciéndose a ser mi testaferro para las reuniones. Carla, mientras tanto, estaba teniendo su propia crisis. Su transmisión en vivo de mi desheredación había salido espectacularmente mal. Alguien del ilustre Colegio de Abogados de Madrid había comentado que grabar a alguien sin consentimiento y difundirlo era problemático, especialmente para una abogada en ejercicio, violando la ley de protección de datos y el derecho al honor. A los socios principales de su bufete no les hizo gracia el video viral con su membrete en los papeles de desheredación. Ella lo borró, pero Internet es para siempre, y las capturas de pantalla se difundían más rápido de lo que ella podía emitir avisos de retirada. Me había enviado 15 mensajes, alternando entre amenazas y negociaciones, cada mensaje más desesperado que el anterior. Incorporé todo correctamente, asegurándome de que Empresas Montesinos fuera legalmente blindada. Mi abogado, no Carla obviamente, sino un tiburón que se había graduado en Harvard cuando Carla todavía estaba en pañales, revisó todo 2 veces. Estábamos posicionados perfectamente. Una empresa legítima, con un producto revolucionario, a punto de salvar a un fabricante en quiebra que casualmente compartía mi antiguo apellido. Los términos del contrato que negoció Arturo eran hermosos. Pago por adelantado, tarifas de mantenimiento mensual y una cláusula penalización. Si intentaban romper el acuerdo antes de tiempo, salvaría a la empresa de papá o la llevaría a la bancarrota más rápido, dependiendo de lo bien que implementaran nuestra solución. Mamá intentó llamar desde diferentes números, dejando mensajes de voz que iban desde furiosos hasta suplicantes. Sabía lo que le había hecho a la reputación de la familia. ¿Cómo podía irme así? No me importaba que la boda de Carla, su segunda, con otro abogado que parecía haber nacido con traje, pudiera verse afectada por el escándalo. La mujer que había orquestado mi humillación pública estaba preocupada por la reputación. Los chistes se escribían solos. Incluso había contactado a mis antiguos amigos de la universidad intentando que me influyeran. Ellos hicieron capturas de sus mensajes y me los enviaron con emojis de risa. El Team Alba era más fuerte de lo que ella esperaba. La reunión se fijó para la semana siguiente. La junta directiva de Manufacturas Montero se reuniría con Empresas Montesinos para firmar el contrato que podría salvarles. Arturo estaría allí como mi representante, con su mejor traje y su cara de póker. Yo estaría en el edificio también, en una sala de conferencias un piso más arriba, viéndolo todo a través de la videollamada que Arturo tendría secretamente ejecutándose en su tablet. Papá estrecharía la mano del hombre que representaba a su hija, suplicando por la ayuda que había jurado que yo nunca podría proporcionar, pagando precios premium por los esfuerzos poco realistas de los que se había burlado. Elena me ayudó a preparar todo, creando una presentación que era técnicamente perfecta, pero incluía guiños sutiles que solo mi familia reconocería. El nombre Montesinos prominentemente mostrado, la cita favorita de mi abuela sobre la independencia en el pie de página. Incluso el esquema de colores de mi propuesta de negocio rechazada de hace 3 años, cuando intenté ayudar a papá a modernizarse. Él se había reído de esa propuesta. La llamó cosa de principiantes y sugirió que me centrara en encontrar marido. Ahora estaría firmando un contrato basado en esas mismas ideas, solo que empaquetadas de forma diferente y con precio de mercado en lugar de ofrecidas gratis. Los mensajes de texto de Carla se volvieron más frenéticos a medida que se acercaba su boda. El escándalo lo estaba arruinando todo. Afirmaba que sus futuros suegros estaban preocupados por la dinámica familiar. La ironía de que su boda se viera afectada por el drama familiar que ella había creado y transmitido era poesía. Ella había querido contenido viral. Lo había conseguido.
Internet tenía opiniones sobre una abogada que filmaba la humillación de su hermana por entretenimiento, y esas opiniones no eran listas de bodas. Incluso Borja, el visitador médico, se había puesto en contacto, diciendo que se alegraba de que no hubiera terminado atrapada con él, que solo había seguido el juego de mi madre por las cenas gratis. Al menos alguien sacó algo bueno de esas incómodas encerronas. La mañana de la reunión, Arturo me llamó conteniendo apenas su alegría. Tu padre ha estado cantando las alabanzas de Empresas Montesinos toda la semana, dijo. Nos ha llamado el futuro de la tecnología manufacturera. Su junta está desesperada. Ya han perdido 3 clientes importantes este mes. Me senté en mi oficina, sí, tenía una oficina real ahora. No la esquina de la cafetería donde empecé viendo a Arturo ajustarse la corbata en la videollamada. Parecía cada salvador corporativo que papá había contratado jamás. Pelo plateado y distinguido, el tipo de hombre que pertenecía a las salas de juntas y lo sabía. El testaferro perfecto para la venganza perfecta, que ni siquiera era venganza, solo negocios. Papá entró en esa sala de conferencias como si fuera el dueño del mundo, aunque su mundo se estaba desmoronando. A través de la cámara oculta de la tablet de Arturo, lo vi saludar efusivamente al representante de Montesinos, hablando de sinergia y asociación, como si no acabara de desheredar a su hija por perseguir exactamente este tipo de innovación. El contrato eran 40 páginas de hermoso lenguaje legal que básicamente decía: nos necesitáis más de lo que os necesitamos a vosotros. Brescio reflejaba eso. Papá ni siquiera parpadeó ante las cifras. Cuando te estás ahogando, no negocias con el salvavidas. El mundo profesional de Carla estaba implosionando en tiempo real. La investigación del Colegio de Abogados había comenzado oficialmente y su bufete la había puesto en suspensión administrativa pendiente de revisión. Su gran boda era en 2 semanas, y los proveedores se estaban volviendo misteriosamente no disponibles a medida que las noticias se difundían por los círculos sociales que mamá había cultivado durante décadas. Resultó que desheredar públicamente a tu hija era considerado de mal gusto, incluso entre gente que pensaba que saber usar los tenedores de pescado era un rasgo de personalidad. Carla me había enviado un mensaje esa mañana. Estás arruinando mi vida. Yo había respondido con una captura de pantalla de su transmisión en vivo titulada Momento de responsabilidad familiar con 2 millones de visitas y subiendo. La reunión iba perfecta. Arturo presentó nuestras soluciones de software con la pasión de un hombre que había pasado 40 años en tecnología y finalmente había encontrado algo revolucionario. Los miembros de la junta de papá asentían, desesperados por cualquier cosa que pudiera detener la sangría. Entonces llegó el momento que había estado esperando. Papá preguntó por el propietario, queriendo conocer al genio detrás de Empresas Montesinos. Arturo sonrió. Dijo que el dueño prefería permanecer en privado, pero enviaba sus saludos y esperaba una relación rentable. Papá realmente dijo, y grabé esto: ojalá mi hija tuviera la mitad del sentido comercial de esta persona, pero algunas personas nacen para la grandeza, otras solo sueñan con ella. Mamá había empezado a aparecer en mi edificio de apartamentos, esperando en el vestíbulo hasta que la seguridad la escoltaba fuera. Había perdido 7 kilos y su botox estaba desapareciendo, revelando líneas de preocupación que nunca había visto antes. Las páginas de Sociedad de Lola habían dejado de sacarla, y su club de lectura le había sugerido cortésmente que se tomara un año sabático después de que el video se hiciera viral. Había pasado de abeja reina a paria en 3 semanas. Una caída en desgracia que habría sido triste si ella no hubiera orquestado mi caída primero. Había dejado una nota bajo mi puerta. La familia perdona. La dejé en el contenedor de reciclaje, donde pertenecía. La firma del contrato fue hermosa. La firma de papá en documentos que salvarían su compañía, pero le costarían todo lo que se había negado a darme libremente: respeto, dinero y reconocimiento de valor. Arturo estrechó manos, prometió la implementación en 30 días y salió con un cheque que financiaría mi empresa durante los próximos 2 años. Papá llamó a sus amigos de golf desde la sala de conferencias, presumiendo del trato que acababa de hacer con la mente tecnológica más brillante que jamás había encontrado. Si tan solo supiera que esa mente brillante había vivido en su casa durante 18 años, suplicando una oportunidad para demostrar su valía. Esa tarde, otra pieza cayó en su lugar.
El abogado de mi abuela llamó, el que había recibido instrucciones de esperar hasta que se cumpliera una condición específica. La condición, que yo fuera formalmente desheredada por mis padres. La abuela Leonor había actualizado su testamento 6 meses antes de morir. Después de escuchar a mis padres discutiendo cómo mantenerme dependiente, me lo había dejado todo a mí. No solo dinero, sino la casa familiar en la que vivían mis padres, alegando que eran cuidadores cuando en realidad no tenían la propiedad. La casa que habían estado hipotecando para mantener a flote el negocio de papá no eran dueños. Yo lo era, o lo sería, tan pronto como el abogado presentara el papeleo haciendo oficial la desheredación. La reunión de implementación estaba programada para el lunes por la mañana. Arturo insistió en que asistiera, escondida a plena vista como su asistente tomando notas. Llevaba gafas, me recogí el pelo de manera diferente, me volví invisible de la manera en que el personal de servicio se vuelve invisible para la gente como mis padres. Papá pasó justo a mi lado en el pasillo. Ni siquiera miró a la mujer que llevaba café y tablets. 3 años construyendo una empresa me habían enseñado que los ricos no ven al servicio. Y hoy, esa ceguera era mi superpoder. La implosión de la boda de Carla había alcanzado masa crítica. Su prometido, un abogado corporativo que valoraba la reputación por encima de todo, había cancelado el compromiso después de que el Colegio de Abogados anunciara cargos éticos formales, grabar a un miembro de la familia sin consentimiento, transmitir su humillación por entretenimiento y usar recursos del bufete para crear documentos de desheredación. Resulta que la comunidad legal desaprobaba todo eso. Había sido despedida, no solo suspendida, y su licencia estaba bajo revisión. Me había enviado 300 mensajes, cada uno más desquiciado que el último, culpándome por hacerme la víctima cuando ella era la que había presionado el botón de grabar. La revelación ocurrió de la manera más aburrida y hermosa posible. Papá estaba alabando el software ante su junta, demostrando cómo ya había mejorado la eficiencia en un 30% en las pruebas. Mencionó querer conocer al dueño de nuevo, para agradecerle personalmente por salvar su legado. Arturo, mi hermoso socio teatral, no pudo resistirse. En realidad está aquí hoy, dijo casualmente. Quería ver la implementación personalmente. La cara de papá se iluminó como un árbol de Navidad, listo para encantar y hacer networking. Entonces me levanté de la esquina donde había estado escribiendo notas, me quité las gafas y sonreí. Hola, papá. El silencio fue tan completo que se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. La cara de papá pasó por todo el espectro de emociones: confusión, reconocimiento, negación, ira y finalmente un horror naciente al comprender. Los miembros de su junta miraban entre nosotros, atando cabos, recordando el video viral que varios habían visto con disgusto. Una miembro de la junta, una mujer que siempre parecía astuta, realmente comenzó a reírse. ¿La hija que dijiste que no tenía sentido comercial?, preguntó. Esto es delicioso. Mamá había sido puesta en copia oculta en el correo electrónico que Arturo envió después de la reunión, explicando la estructura de propiedad de Empresas Montesinos y mencionando que el edificio en el que estaban sentados, mi edificio ahora, manejaría todas las reuniones futuras. Llamó 17 veces en 5 minutos. No contesté, pero le envié una foto del contrato con la firma de papá justo debajo de una cláusula que indicaba que cualquier intento de romper el acuerdo resultaría en la pérdida inmediata de todos los derechos de software y triple indemnización. No podían permitirse romper esa cláusula. No podían permitirse ni siquiera pensar en romperla. La revelación del testamento de la abuela ocurrió esa tarde, entregada por su abogado en la casa de mis padres, mi casa técnicamente mientras todavía estaban tambaleándose por la revelación de la mañana. La cámara del timbre que había hecho instalar, era dueña de la casa después de todo, capturó la cara de mamá mientras leía el aviso de desahucio. 30 días para desalojar la casa en la que había organizado galas benéficas, la casa de la que había presumido ante sus amigas de la alta sociedad, la casa que pensaba que poseía, era mía. Había sido mía desde el momento en que firmaron esos papeles de desheredación. La abuela Leonor había jugado a largo plazo, y yo era la jugada ganadora. Carla apareció en mi oficina esa tarde, con el rímel corriendo por su cara en arroyos muy poco profesionales. Seguridad llamó, pero la dejé entrar. A veces necesitas ver el colapso para creer que es real. Se sentó frente a mi escritorio,
mi escritorio ejecutivo real en mi oficina de CEO real, e intentó negociar. Me perdonaría, dijo, si retiraba la queja al colegio de abogados. Yo no había presentado ninguna. Su transmisión en vivo había hecho eso por sí misma. Me dejaría volver a la familia si salvaba la empresa de papá gratis. Incluso se disculparía públicamente si le daba trabajo. El delirio era tan completo que casi me sentí mal por ella. Casi. 3 meses después, el karma había acumulado intereses mejor que cualquier cartera de inversión. La empresa de papá sobrevivió a duras penas, pero los términos del contrato significaban que el 60% de sus ganancias iban a licencias de software y mantenimiento. Esencialmente trabajaba para mí, aunque nunca lo admitiría. Intentó romper el contrato una vez, buscando alternativas más baratas. La cláusula de penalización golpeó tan fuerte que su junta casi lo destituye como CEO. Había envejecido 10 años en 3 meses. El tipo de envejecimiento que viene de darse cuenta de que has apostado contra el caballo equivocado y la carrera ya ha terminado. La caída de Carla fue completa, inhabilitada, desempleada y socialmente radiactiva. Se había mudado de nuevo con nuestros padres justo cuando estaban siendo desalojados de la casa. Los 3 alquilaron un piso de 2 habitaciones en el mismo complejo donde yo viví durante la universidad, el que mamá había llamado deprimente cuando lo visitó una vez y nunca regresó. Carla trabajaba ahora en una tienda departamental vendiendo bolsos de diseñador que ya no podía permitirse. Un cliente la reconoció la semana pasada por el video viral y le pidió una selfie con la peor hermana de internet. Me llamó llorando. No contesté. Las amigas de sociedad de mamá la habían abandonado completamente. Resulta que hundir públicamente a tu hija exitosa era peor que cualquier escándalo que pudieran imaginar. El club de lectura la expulsó formalmente después de que intentara vender la historia como amor duro que salió mal. Sus comités de caridad eliminaron su nombre de los membretes. El club de campo revocó su membresía después de que el cheque de las cuotas fuera devuelto. Había empezado un blog sobre redención y curación familiar que tenía 12 seguidores, la mayoría bots. Su Botox había desaparecido por completo, revelando una cara que había olvidado cómo sonreír genuinamente, si es que alguna vez supo. La prensa económica recogió la historia cuando nuestra empresa salió a bolsa. De desheredada a la bolsa, la historia de éxito de Montesinos salió en Forbes España con una foto mía tocando la campana de apertura en la Bolsa de Madrid. El artículo mencionaba la conexión familiar brevemente y de forma profesional, pero Internet unió los puntos. El perfil de LinkedIn de papá desapareció de la noche a la mañana. El Instagram de Carla se volvió privado después de que la gente empezara a comentar cláusulas del contrato en sus viejas fotos familiares. Mamá intentó reclamar crédito en una publicación de Facebook, diciendo que había practicado motivación estratégica. Las respuestas fueron brutales. Doné la casa familiar a una ONG que ayuda a jóvenes LGBTQ sin hogar, expulsados por sus familias, asegurándome de que el comunicado de prensa mencionara que era mi hogar de la infancia recientemente heredado. El simbolismo no era sutil, pero la sutileza nunca había sido el punto fuerte de mi familia de todos modos. La organización la renombró Casa Leonor en honor a mi abuela, y asistí a la ceremonia de dedicación. Las noticias locales lo cubrieron. Y allí, en el fondo de una toma, estaba mamá mirando desde el otro lado de la calle. Parecía más pequeña de lo que recordaba, como si desheredarme la hubiera disminuido a ella también. La venganza más dulce llegó en los momentos más pequeños. Papá en una conferencia de la industria, teniendo que verme dar el discurso principal sobre innovación y empresas familiares. Carla en el centro comercial donde trabajaba, viéndome comprar con Elena, quien preguntó en voz alta si quería ver las rebajas en su tienda. Mamá encontrándose conmigo en el supermercado y yo pasando de largo como si fuera una extraña, lo cual legalmente era. Querían que desapareciera, que fuera borrada, eliminada de sus vidas como una errata en su narrativa familiar perfecta. Consiguieron su deseo, solo que no como lo habían imaginado. La invitación de boda me sorprendió. Dirigida a Montesinos más acompañante. Casi la tiro pensando que Carla había perdido la cabeza completamente hasta que vi los nombres. Era de Borja, el visitador médico con el que mamá había intentado emparejarme. La nota dentro me hizo reír. Gracias por esquivar esa bala para que pudiera encontrar el amor verdadero.
Tu madre todavía piensa que habríamos sido perfectos juntos. Ella confirmó que no venía. Algo sobre un conflicto de agenda. Ambos sabemos por qué no viene realmente. Envié un buen regalo y una nota diciendo que tenía un conflicto de negocios, lo cual era cierto. Estaba ocupada triunfando. Arturo y yo estábamos planeando nuestra próxima aventura, algo más grande, algo que haría que la primera empresa pareciera una práctica. Se había convertido en el abuelo que nunca tuve, protector y orgulloso de formas que mi familia real nunca fue. En la fiesta de salida a bolsa, había hecho un brindis que me hizo llorar sobre creer en uno mismo cuando nadie más lo hace, sobre elegir a tu familia, sobre que el éxito más dulce es el que nadie puede quitarte. El video de ese brindis se hizo viral también, pero esta vez por las razones correctas. Elena me ayudó a mudarme a mi nuevo lugar, un ático con vistas a la ciudad y, irónicamente, con línea de visión directa al antiguo edificio de oficinas de papá, el que tendría que vender pronto para cubrir pérdidas. Bebimos cava en la terraza, viendo el atardecer pintar el cielo de Madrid de dorado, y ella preguntó si alguna vez me arrepentí de cómo sucedió todo. Lo pensé. Realmente consideré si cambiaría algo si pudiera volver a esa cena de graduación. La respuesta fue no. Me habían dado el mejor regalo posible, la libertad de no buscar su aprobación. La carta de desheredación enmarcada en mi oficina ahora era mi diploma de la Universidad de las Verdades Duras. Papá envió una carta la semana pasada a través de su abogado, no admitiendo culpa, pero sugiriendo una reconciliación empresarial por el bien de ambas empresas. Hice que mi abogado respondiera que Empresas Montesinos no participaba en asociaciones con empresas que habían mostrado mala fe en tratos anteriores. El lenguaje legal para "tú te lo has buscado" fue hermosamente frío. Tendría que ver crecer la empresa de su hija mientras la suya se encogía, una brecha que solo se ampliaría con el tiempo. Carla había empezado terapia, según un amigo común que sentía pena por ella. Bien por ella, honestamente. Tal vez descubriría por qué necesitaba destruirme para sentirse grande. Tal vez entendería que ser la hija favorita no significaba nada cuando los padres no valían la pena impresionar. O tal vez simplemente aprendería a vivir siendo la hermana que se hizo viral por todas las razones equivocadas. De cualquier manera, no era mi problema. Yo había sido desheredada. Recordad, su viaje de curación estaba tan desconectado de mí como todo lo demás en esa familia. Mamá publicaba viejas fotos familiares en Facebook a veces, las de antes de que todo se desmoronara, con frases sobre atesorar recuerdos, y la familia es para siempre. Los comentarios siempre eran los mismos. Gente preguntando dónde estaba yo, por qué las fotos recientes nunca me incluían, si todo estaba bien. Ella borraba las publicaciones en horas, pero Internet ya las había capturado. Alguien había comenzado un hilo en Reddit llamado Bingo de Padres Narcisistas, usando sus publicaciones como ejemplos. No participaba, pero lo leía a veces cuando necesitaba recordar que su comportamiento no era normal, no era amor, no era mi culpa. 3 años después de esa cena de graduación, me paré en mi oficina mirando la pared de logros. Portadas de revistas, certificados de premios, fotos con líderes empresariales que realmente me respetaban. Nada de eso habría sucedido si mi familia se hubiera salido con la suya. Habría sido una secretaria en una empresa en quiebra, casada con alguien que mamá eligió, viviendo una vida diseñada por comité. En cambio, era exactamente quien había luchado por ser, exitosa, no a pesar del rechazo de mi familia, sino gracias a él. La carta de desheredación había sido destinada a romperme. En cambio, había sido mi llave para salir de la jaula en la que ni siquiera me había dado cuenta de que estaba. El final llegó no con confrontación, sino con indiferencia. Vi a papá en una cafetería pareciendo cansado y 10 años más viejo, haciendo scroll en su móvil en una mesa de la esquina. Me vio. Comenzó a levantarse, tal vez para hablar o disculparse o negociar. Pasé de largo hacia el mostrador, pedí mi café y me fui. Sin drama, sin escena, sin reconocimiento. Era un extraño que casualmente compartía algo de ADN. Nada más. El barista gritó a mi apellido. ¿Café para Montesinos? Sonreí, cogiendo mi taza con mi nombre elegido en ella, caminando hacia un futuro que era enteramente mío. Me habían desheredado, pero yo me había reclamado a mí misma. Cuando la familia te muestra quiénes son, créeles y luego conviértete en quien estás destinada a ser.